hablar del modelo del doctor Bolívar Zapata, el modelo de plásmido que desarrolló. Este es el mapa de dicho plásmido y bueno, ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Dentro de la estructura de este plásmido está una región que es todo, que está en color verde, que es un gen que va a conferir resistencia a la tetraciclina, que es un antibiótico. Ya habíamos dicho que los plásmidos, al ser integrados en una bacteria, estos pueden conferirle a dicha bacteria la capacidad de crecer en ambientes como un medio de cultivo con un antibiótico como la tetraciclina. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada vez que una bacteria incorpore este plásmido, ésta será capaz de crecer en un medio de cultivo con este antibiótico. Pero bueno, en realidad puede haber diferentes problemas técnicos porque no todas las veces los plásmidos que se internalizan en una bacteria son los correctos. Hay veces que el plásmido se puede abrir con las tijeras moleculares que son las enzimas de restricción y después se vuelve a cerrar como indica esta imagen. También existe la posibilidad de que el plásmido sí haya sido abierto, pero el fragmento de interés se haya metido en un sentido diferente. Esto puede ser porque usamos tal vez la misma enzima de restricción para cortar aquí y aquí, en el extremo 5' y 3'. Entonces se generan el mismo tipo de sitios pegajosos, de extremos cohesivos, y entonces el fragmento que queremos meter puede meterse en un sentido 5', 3' o inverso. Y eso no lo va a identificar el plásmido, él simplemente va a recibir lo que uno le está dando porque eso lo definen los sitios pegajosos. Entonces sería un plásmido que no nos sirve. Y así como este puede haber varios detalles técnicos que no nos aseguran que el plásmido que se incorporó en la bacteria y que le confiere la capacidad de crecer en un medio con tetraciclina sea el correcto. Incluso puede caber la posibilidad de que el fragmento que yo estoy internalizando haya sufrido una mutación. Recuerden, estos se generan muchas veces por PCR y es probable que en ese proceso la DNA polimerasa, en este caso la TAC polimerasa, haya generado una mutación. Eso es perfectamente normal. Pueden suceder ese tipo de errores. Entonces, bueno, esto representa un modelo donde sí hay éxito en que se metió en el sentido correcto, no tiene ninguna mutación y obviamente tiene el fragmento de interés. Entonces, el modelo de plásmido que desarrolla el doctor Francisco Bolívar consiste en lo siguiente, en que seleccionemos, porque recuerden, todo esto, los plásmidos, después de que los manipulamos, se tienen que meter en una bacteria. Entonces, a las bacterias, ¿cómo las vamos a elegir? Bueno, vamos a hacer medios de cultivo, cajas, como cajas Petri, como las conocen, y vamos a cultivar aquellas bacterias a las cuales les incorporamos alguno de estos diferentes plásmidos. Pero el que nos interesa es este, fíjense. ¿Cómo seleccionar este? Pues seleccionaremos aquellas cajas donde no haya crecido ninguna bacteria. Les parecerá algo raro esto que estoy diciendo. Les explico con el mapa del plásmido. Si se fijan, hice mucho énfasis en esta línea verde. Esta línea verde es la secuencia del gen de tetraciclina. Entonces, pues obviamente si este plásmido así como está lo meto en una bacteria, la bacteria va a crecer porque en un medio con tetraciclina porque tiene este gen. Pero ¿qué pasaría si yo corto aquí en medio o aquí en donde indican las flechas con la enzima EcoR1, HindI3 o SAL1? Si yo corto y en ese corte ahí se abre el plásmido, obviamente, y ahí meto mi fragmento de DNA de interés, ¿qué creen que va a pasar? Pues obviamente que voy a cambiar la secuencia del gen. Entonces esos plásmidos tendrán un marco de lectura diferente, es decir, tendrán una secuencia totalmente distinta a la original porque yo estoy forzando a meter justo en donde corté,
meteré el fragmento de interés, el que se les ocurra, puede ser el gen de la insulina. Entonces, una vez que sucede eso, se cierra, obviamente. Se tiene que cerrar, como lo estamos viendo aquí. Pero recuerden, lo estoy metiendo en medio de esta región verde. Entonces, ¿qué pasaría? Pues ahora esos plásmidos que tienen la región que a mí me interesa van a conferir, más bien ya no van a poder conferir la resistencia a la tetraciclina. Entonces, las bacterias que mueran, muy probablemente será porque el plásmido que se incorporó es un plásmido que tiene dentro la secuencia que yo quiero. Pero como les quitó la capacidad de crecer, pues sí, va a verse una caja como esta. Todas las bacterias morirán. Y en las cajas donde crezcan bacterias, querrá decir que no se incorporó mi fragmento. Este es un método de selección negativa a través del cual, con la combinación de antibióticos, la capacidad de crecer o no crecer me va a ir dando las respuestas. Pero en síntesis, este modelo del Dr. Francisco Bolívar funciona de esa manera.